Ahí teníamos al expresidente de la República, Sebastián Piñera, en el Consejo Constitucional señalando que la quema de 7 estaciones del metro fue un acto absolutamente preparado, deliberado, con tecnología y organización que no conocíamos en nuestro país. Instala nuevamente el presidente Piñera en la pauta, en la agenda, el tema de la quema del metro. El presidente del metro, el señor Guillermo Muñoz, ¿cierto?, salió al paso de lo dicho del presidente y dijo que, bueno, si el presidente tenía algún antecedente, debía llevarlo a la justicia. Y aquí en el estudio del Tiempos Violentos estamos con la autora de este libro. ¿Quién quemó el metro? Josefa Barraza, su autora, junto a Carlos Gutiérrez, se encuentran junto a nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás, Josefa? Buenas noches. Bien, ¿y tú, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. Encantado. Éxito de venta, además. Le ha ido muy bien al libro, así que muy bien por aquello. Compren el original, por favor. Sí, por favor. Muy importante. Josefa, ¿estás de acuerdo con la palabra del presidente Piñera? Que esto fue un acto deliberado, coordinado, que se utilizó tecnología. Tecnología que no es del país. Que no conocíamos en nuestro país. En primer lugar, me sorprenden las declaraciones porque, digámoslo como tal, son totalmente distintas a lo que declaró en abril pasado frente a la fiscal Chong, que en su momento dijo que todo esto era parte de una organización criminal, pero fue muy tajante en señalar, pero no se refirió ni a tecnología, ni que esto había sido planificado, coordinado previamente. Llama la atención porque en el libro está la declaración de Sebastián Piñera ante la fiscal Chong y nos damos cuenta con estas otras declaraciones ante esta comisión, que fue el lunes, que además no son declaraciones al azar o sumamente espontáneas, ya que ese mismo día Mario Rosas también estaba declarando ante la fiscal Chong por los casos relacionados al estallido social. Y previamente, hace un mes aproximadamente, en una entrevista en El Mercurio, Mario Rosas se refirió al libro en primer lugar y descartó que había presencia de intramarcha en los casos del metro, pero obviamente nosotros lo desmentimos con Carlos porque hay presencia intramarcha, especialmente en las investigaciones de los incendios del metro. ¿Cuáles son las tesis que plantea el libro, Josefa? ¿Cuáles son las posibilidades o las opciones de alternativas para quien haya podido quemar el metro de la manera coordinada, como lo vimos esa noche el 18 de octubre? En primer lugar, que nos encontramos con una serie de inconsistencias por parte de la investigación del Ministerio Público, también de las policías que investigaron los incendios del metro, porque no lo investigó tan solo Carabineros, sino que también lo investigó la PDI. Entonces, primero nos topamos con una serie de inconsistencias presentes en las carpetas judiciales que, recordemos que la mayoría de los casos están cerrados. O sea, no hay responsables, tampoco hay claridad de quién quemó porque, ojo, las cámaras del metro, las imágenes de la estación incendiada, sobre todo de la línea 4, que es desde Vicente Valdés hasta la estación Plaza Puente Alto, no hay prácticamente un registro claro que diga. Además, no se puede, incluso Fiscalía dijo, no podemos saber quién es el responsable porque las cámaras inmediatamente se apagaron. El sistema Venus, que era un sistema bien poderoso que tenía el metro para poder grabar, sí, con cerca de 1.500 cámaras, no dio abasto. Las cámaras... No dio abasto. Un sistema, es que también recordemos que un sistema básico, un sistema análogo, que tan solo contaba con aproximadamente 1.500 cámaras y que era un sistema antivandalismo. Es decir, si alguien le pegaba una cámara, la otra seguía grabando. Claro. Pero, ¿qué es el sistema que existe hoy día? Índigo, ¿no? Ahora el sistema Índigo, que justamente cuando ocurren los incendios del metro, justamente se estaba haciendo una renovación del sistema de televigilancia. O sea, pasamos de Venus a Índigo, que es un sistema digital que los rostros cuando tú lo acercas o tú pinchas la cámara, el operador pincha la cámara, se nota la claridad de su rostro, pero además que porque nosotros también hablamos de una serie de inconsistencias, porque además cuando hablamos con distintas fuentes y expertos, en primer lugar las estaciones de metros son ignífugas, es decir, no son combustible, al momento que se encienda una llama, inmediatamente se extingue porque los materiales de construcción del metro son material no combustible. Entonces, la primera tesis que aborda el libro es, y que además lo conversamos con otro experto también en la materia, de que se utilizó líquido acelerante y que no fue un hecho espontáneo como es la versión hasta el momento de Fiscalía. Sí. Tú eres coautora con Carlos Gutiérrez, que es científico forense, ¿cierto? Sí. Y desde la lista científica ¿qué es lo que se pudo corroborar? Respecto, por ejemplo, del material con que se quemó el metro, que el presidente Piñera también hace alusión a aquello, dice, fue deliberado, preparado, con tecnología y organización que no conocíamos en Chile.
¿A qué se refiere aquello? En materia de tecnología utilizada para quemar el metro, ¿qué descubrieron ustedes? Por lo menos una de las cosas que nos llamó la atención es para que la gente, para contextualizar esto, algunos de los detalles y antecedentes que se van a encontrar en el libro, que los incendios empezaron en zonas de difícil acceso, en zonas que se maneja con llave. Segundo, que en una versión inicial de Fiscalía a finales de octubre del 2019 era que se habían utilizado bombas con temporizador y líquido acelerante de difícil acceso al público, es decir, que no es de tipo comercial. ¿Y qué me dices del timing con que se dan las quemas de las distintas estaciones? Esta simultaneidad de la cual también habla el presidente Piñera. ¿Qué antecedentes encontraron respecto a aquello? Eso obviamente tuvimos acceso a un informe de inteligencia en el cual se revela exactamente la hora de cada incendio y ahí también obviamente descartamos o sencillamente confirmamos nuestra teoría y descartamos la teoría de Fiscalía, que Fiscalía decía fue adhesión espontánea. ¿Cómo va a ser adhesión espontánea siendo que a una hora, voy a tirar un ejemplo solamente, que Ricardo Cummings estaba quemando, pónganse ustedes un ejemplo, a las 22:23 comenzó el incendio en Ricardo Cummings. Y después de eso, la otra estación en San José de la Estrella, en Trinidad, la diferencia de horaria es de 1 minuto hasta 2 minutos aprox. Mira, lo que ustedes consignan en el libro, a las 20:20, primer incendio en la estación Metro Trinidad. 22:23, 22:20, Metro Trinidad. 22:23, 3 minutos después, 3 minutos. Ricardo Cummings. 22:46, 20 minutos después, 23 minutos después, Metro Gruta Lourdes. 22:50, 4 Metro minutos. San José de la Estrella. 4 minutos después. En el mismo instante, a las 22:50, Metro Macul. A las 22:51, 1 minuto después, Protectora de la Infancia. 2 minutos después, 22:53, Estación Metro Quillayes. Luego a las 11:03, 10 minutos después, Estación Metro Elisa Correa. 23:08, Metro Pedrero. 23:10, Metro La Granja. Y a las 12:55, el metro, en la última estación, Metro Santa Julia, en la comuna de La Florida. Este timing es muy, muy, muy particular. El último se escapa porque se deja un poco más de 1 hora, pero es la última estación también. Podríamos hacer como una idea de un broche o de un cierre de los ataques al metro. Y ahí, obviamente, ahí es cuando se confirma nuestra teoría de que fue planificado. Es más, Mario Rosas, en la entrevista que dio al Mercurio, dice que fue todo planificado. Pero ¿por qué Fiscalía insiste que fue adhesión espontánea? ¿Por qué se sigue insistiendo? El presidente Piñera también dice que es planificado. ¿En eso estás de acuerdo con él? Estoy de acuerdo en eso con él, pero llama la atención que eso no lo declaró ante la fiscal Chong. ¿Por qué ahora cambia su versión? Incluso yo en un momento con Carlos bromeábamos y decíamos, a lo mejor leyó el libro. Porque ¿cómo es posible que ahora tenga tanta información y todavía no la entregue al Ministerio Público? Nosotros, antecedentes que tuvimos acceso, ya lo entregamos al Ministerio Público, porque eso también ha generado debate en redes sociales que nos han dicho, ay, ¿por qué no entregan los antecedentes? Josefa, a la hora de observar el trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía, en torno a esta investigación, ¿cómo podrías calificarlo? A través de la investigación que ustedes realizaron, qué errores y qué aciertos ha tenido la Fiscalía en esta materia? En primer lugar, el error más importante es haber inculpado a personas que no tenían ninguna responsabilidad en los incendios del metro. Es más, la Fiscalía Metropolitana Sur insistía que Omar Jerez y Jeremy Ramírez habían incendiado la estación La Granja y que luego de 2 juicios se acreditó que ellos no tenían ninguna responsabilidad penal con respecto al incendio de estación La Granja. Estuvieron 17 meses en la cárcel por un error o más bien negligencia del Ministerio Público. También lo mismo ocurrió con el caso de Daniel Morales y Benjamín Salazar, en el caso Pedrero. Daniel Morales estuvo 1 año en prisión preventiva en Santiago 1, pero luego de un juicio se acreditó que fue totalmente absuelto porque no tuvo ninguna responsabilidad en el incendio, pero su sobrino, Benjamín Salazar, fue condenado. Pero ¿qué pasa? Que en el primer juicio él fue absuelto, pero en el segundo juicio dijeron no, condenado, y él estuvo incluso en el Sename. Es importante hacer ese énfasis. Es un error y una negligencia del Ministerio Público de haber responsabilizado a personas que no tenían
ninguna relación con los incendios del metro. Hoy hay personas tras las rejas por las quemas. Sí, hay una persona que es Daniel Busto, que es por el incendio de San Pablo, y que cuando nosotros intentamos con Carlos acercarnos a su defensa, investigar un poco más sobre ese caso, nos cerraron completamente las puertas. Hay un antecedente que a mí me llama la atención de lo que está en el libro y de lo que pasó esa noche, que tiene que ver con el punto en donde se generaron los incendios en las distintas estaciones. Hubo lugares de muy difícil acceso a lo que la gente no podía llegar tan fácilmente. Es con acceso con llave. Accesos con llaves. ¿Cómo se destruyeron las chapas para poder entrar? ¿Se volaron las puertas? No tengo idea, las botaron. ¿Cómo accedió esa gente que quemó esas estaciones a esos lugares en particular? Lo que nos comentaban es que no se ve la zona total, no se ve la zona destruida o que haya recibido algún golpe. Lo que sí recibieron golpes con objetos contundentes fueron los DVRs de las cámaras de seguridad. Eso sí que están totalmente golpeados. Incluso cuando hablamos con un ex técnico del sistema Venus e Índigo, nos dijo, ese DVR para tener acceso a las imágenes de las cámaras de cada estación, sí o sí necesitas una llave. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo le pregunto, le digo, ¿pero qué pasa con ese DVR? Dijo, nosotros nos encontramos con objetos golpeados, con objetos que estaban totalmente destruidos, pero no por el fuego, sino que destruidos con objetos contundentes. Es decir, estos objetos se golpearon, fueron agredidos, por así decirlo, sí, destruidos antes de los incendios del metro. El personal que estaba a cargo de la transformación tecnológica de las cámaras, que es un punto muy importante, ¿pudo ingresar de inmediato al otro día, la mañana siguiente, a reparar las cámaras, a ver qué es lo que se podía rescatar? No los dejaron entrar, siendo que ellos estaban a cargo, los equipos de las cámaras de seguridad estaban a cargo estaban a cargo de todo el sistema de televigilancia y querían saber en qué condiciones estaban los equipos. Así de sencillo. De hecho, ese equipo tenía un turno 24 horas, pues si fallaba una cámara... Tenían que ir a reponer inmediatamente. ¿Y qué pasa? Que Metro les dijo, no pueden entrar. Y ellos dijeron, pero ¿cómo no podemos entrar? Podían entrar prácticamente una semana después para ver el estado de los equipos, pero Metro les negó la entrada a estos equipos de personal que estaban a cargo de las cámaras de seguridad. Y además, un detalle no menor, ¿cuál? Que la persona que estaba a cargo, liderando a los operarios esa noche en la central de cámara de seguridad, el viernes 18 de octubre, es el teniente del OS9, Nicolás Valenzuela. Él estuvo a cargo de las cámaras durante todos los días previos al estallido social, es decir, el 18 de octubre hasta noviembre. ¿Y quién es el teniente Valenzuela? El teniente Valenzuela es un reconocido intramarcha. Es un reconocido intramarcha. Intramarcha. ¿Y qué pasa? Que quien estuvo a cargo también de la investigación. ¿Qué es un agente intramarcha para que la gente que no está viendo también? Un agente intramarcha es personal del OS9, de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros. Ahora también se está estableciendo que también es funcionario del OS7, quienes se infiltraron durante el estallido social en las manifestaciones masivas para realizar seguimientos y posteriormente encarcelamientos. Entonces, a la pregunta que titula tu libro, ¿quién quemó el metro, Josefa? ¿Hay alguna respuesta definitiva que uno pueda decir, ok, después del libro me voy a hacer una idea clara de más o menos este grupo, el crimen organizado, delincuencia habitual, agentes del Estado? ¿O la pregunta simplemente en nuestro país no se va a poder responder nunca? Yo creo que con Carlos estamos muy cerca de la respuesta y además, como lo dijo en su momento Mónica González en el lanzamiento del libro, a quien también le agradecemos porque fue una de las primeras que confió en esta investigación, que proviene de la red, incluso lo conversamos en su momento. La gente va a iniciar un camino de hallazgo, un camino de antecedentes que finalmente le va a entregar la respuesta de prácticamente qué pasó esa noche con el metro. Sí. Porque hay que hacerse una pregunta. ¿A quién le conviene que se haya quemado el metro de Santiago? ¿A quién le convenía? ¿A quién le convenía? Entonces, es una pregunta abierta que se deja a los lectores, porque la gente que necesitaba ocupar el metro de Santiago... Sí, sabemos quiénes son los afectados. Sabemos quiénes son los afectados. Entonces, eso es lo que finalmente te entrega el libro.